El regreso de Emilio al campo después de su recuperación fue celebrado por sus compañeros, especialmente por Gabriel, quien había estado a su lado durante toda su recuperación. El entrenador Morales también lo recibió con una expresión de satisfacción, aunque le advirtió que tendría que esforzarse más para recuperar su nivel. La lesión le había costado semanas de juego y, en ese tiempo, otros jugadores habían aprovechado para hacerse notar. La competencia era feroz, y Emilio lo sabía. Con el silbato del entrenador, los jugadores se reunieron en la cancha para el entrenamiento. Emilio sentía la presión. Cada pase, cada jugada, se convertía en una prueba para demostrar que estaba listo. Sabía que Rodrigo, quien aún lo miraba con cierto recelo, estaba esperando verlo fallar, quizás por culpa o por pura rivalidad. Sin embargo, Emilio había cambiado. En esos días de recuperación solitaria, había aprendido a sobreponerse a las adversidades y a luchar incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Durante el primer partido oficial de su regreso, Emilio estaba decidido a brillar. Desde el inicio del juego, cada vez que tocaba el balón, la multitud reaccionaba con entusiasmo. Su precisión y velocidad volvían a destacar, y el equipo recuperaba el ritmo perdido. Gabriel, como siempre, estaba a su lado, complementando sus movimientos en una sincronía que dejaba impresionados tanto a los aficionados como a los entrenadores. Entonces, en medio del partido, ocurrió lo inesperado. Un defensor del equipo rival, al ver a Emilio avanzar hacia el área con el balón controlado, se abalanzó sobre él con una entrada dura. Emilio logró evitar el golpe inicial, pero en el intento de seguir adelante, otro defensor lo empujó, haciéndolo caer al suelo. El estadio entero contuvo la respiración. Emilio se llevó la mano al tobillo, temiendo lo peor. El árbitro pitó falta, y el equipo médico corrió al campo para revisar a Emilio. Los espectadores, expectantes, murmuraban con preocupación. Emilio sentía el dolor agudo en el tobillo, pero esta vez no estaba dispuesto a dejarse vencer. Con esfuerzo, se puso de pie y, aunque cojeaba, hizo una señal al entrenador y al árbitro de que quería continuar. Morales lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación, pero decidió dejarlo en el juego. A partir de ese momento, Emilio jugó con una intensidad renovada, como si cada minuto en el campo fuera una oportunidad que no podía desperdiciar. La adrenalina lo ayudó a soportar el dolor, y en un momento crucial del partido, logró desmarcarse y enviar un pase perfecto a Gabriel, quien anotó el gol decisivo. La multitud estalló en aplausos, y Emilio, a pesar del dolor, celebró junto a su amigo. Después del partido, mientras el equipo celebraba en el vestuario, Rodrigo se acercó a Emilio. Con una mirada seria, parecía que finalmente estaba dispuesto a reconocer el esfuerzo de su compañero. Emilio, dijo, un tanto incómodo. Hoy demostraste que tienes agallas. No todos aquí aguantan ese tipo de entradas y siguen adelante. Emilio, sorprendido, asintió en silencio. Para él, recibir esas palabras de Rodrigo significaba mucho, era un reconocimiento que le había costado ganar. Gabriel, al ver la escena, sonrió, dándose cuenta de que la tensión entre ambos estaba empezando a disiparse. Sin embargo, a medida que la temporada avanzaba, Emilio empezó a notar que la carga emocional y física era cada vez más pesada. Las expectativas sobre él crecían, y los rumores sobre una posible transferencia a otro equipo comenzaban a aparecer en los medios. A pesar de su éxito en el campo, la presión de estar constantemente a la altura de su propio talento empezaba a afectarlo. Las noches se hacían largas y los entrenamientos agotadores. Había momentos en los que pensaba en San Juan del Valle, en la tranquilidad del campo y en su familia, y se preguntaba si todo valía realmente la pena. La situación llegó a un punto crítico en uno de los partidos más importantes de la temporada, cuando se enfrentaron al América, el eterno rival del Chivas. Desde pequeño, Emilio había crecido con la rivalidad entre ambos equipos, y sabía que este era un partido en el que no podía fallar. Pero la presión era abrumadora, el estadio estaba lleno, los aficionados gritaban sin cesar, y las cámaras estaban sobre cada uno de sus movimientos. El partido comenzó de forma intensa, y Emilio pronto se vio atrapado en el ritmo frenético del juego. Los jugadores del América no le daban respiro, y los empujones y faltas eran constantes. Emilio trató de mantener la calma, pero en un momento de frustración, después de recibir una falta particularmente dura, reaccionó empujando a uno de sus rivales. El árbitro, sin dudarlo, le mostró la tarjeta amarilla. El incidente afectó su concentración, y su desempeño comenzó a decaer. Cada pase, cada decisión, parecía costarle más. Al final del primer tiempo, el entrenador Morales lo sacó del campo para hablar con él. «Escucha, Emilio», dijo Morales con tono severo, «estás jugando con el corazón, y eso es bueno. Pero hoy, necesitas jugar con la cabeza. Si dejas que la presión te controle, no solo te perjudicas a ti, sino al equipo.
Respira, recupérate y vuelve a hacer lo que sabes hacer. Emilio asintió, sintiendo la dureza de las palabras del entrenador, pero entendiendo que tenía razón. En el segundo tiempo, volvió al campo con una actitud renovada, decidido a controlar sus emociones y a enfocarse en su juego. La oportunidad de redimirse llegó en los últimos minutos del partido. Emilio, después de un pase preciso de Gabriel, se encontró cara a cara con el portero del América. La multitud contuvo el aliento mientras se preparaba para disparar. Con calma, levantó la cabeza, observó la posición del portero y lanzó un tiro preciso al ángulo izquierdo de la portería. El balón entró, y el estadio estalló en gritos y aplausos. Emilio corrió hacia las gradas, alzando los brazos, sabiendo que ese gol no solo representaba un punto para el equipo, sino una victoria personal contra las dudas y la presión que había sentido. Esa noche, la celebración fue intensa, y Emilio sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en el lugar correcto. Sin embargo, al día siguiente, recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su vida. Su agente le informó que el América estaba interesado en ficharlo. La oferta era tentadora, con una suma de dinero considerable y la promesa de un lugar importante en el equipo. Emilio quedó impactado. Cambiarse al América significaría traicionar a su equipo actual, y de alguna manera, también a sí mismo. Pero la oferta era difícil de rechazar. Podría ayudar a su familia de una forma que nunca antes había imaginado, dándoles la vida que siempre habían merecido. Esa noche, se sentó en su pequeño departamento en Guadalajara, contemplando la oferta y pensando en las palabras de su madre. Recuerda quién eres y de dónde vienes. Al final del capítulo, Emilio aún no ha tomado una decisión. Sabe que, elija lo que elija, su vida cambiará para siempre. Por un lado, está el Chivas, el equipo que lo recibió y le dio una oportunidad cuando nadie más creyó en él. Por otro, está la posibilidad de una carrera prometedora en el América, que le permitiría dar un paso más hacia sus sueños y ayudar a su familia. Con la mirada fija en el horizonte, Emilio toma el pequeño rosario que su madre le dio y lo aprieta entre sus dedos. ¿Será capaz de tomar el riesgo y enfrentar las consecuencias de su decisión?